Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo podcast del director. Yo soy el de siempre, Arnau Nogués, y en este podcast se habla de bolsa, de finanzas, de mercados y de todos estos temas que tanto nos interesan. Creo que durante estos próximas semanas, próximos meses, voy a estar haciendo bastantes cambios en el podcast. Voy a intentar hacer un upgrade de calidad, es decir, quizás reducir la cantidad de contenido que estoy compartiendo con vosotros, no mucho tampoco, pero sí que aumentar la calidad, no solo a nivel de producción, que creo que voy a empezar a hacer postproducción en el podcast, que ya tocaba, muchos me lo pedíais. Sí, venga, vamos a empezar a hacer un poco de postproducción en el podcast, sino también de cara también a quizás contenidos más largos, contenidos un poco no guionizados, pero sí indicados. Ya sabéis que yo pues no suelo, la verdad, guionizar nada, y a veces pues salen episodios que dices, Arnau, está muy bien, pero tendrías que haberte preparado algo mejor esto. Pues creo que reduciendo la cantidad de episodios que hago a la semana podría incrementar la calidad, pero es hablar por hablar. Hoy en este podcast vamos a estar hablando sobre los datos del IPC, es decir, la inflación en Estados Unidos, dato que se presentó el viernes, que ya he tenido 24 horas para machacar, para digerir y para sacar conclusiones. Y en este podcast te voy a contar lo que ha ocurrido, lo que está ocurriendo y lo que creo, bajo mi opinión, que puede ocurrir. Así que vamos a darle caña. Vamos a darle caña empezando por lo que todo el mundo sabe, y es que la inflación se situó interanualmente en el 8,6%. La inflación de mayo, estamos en junio, sabéis que se presenta, digamos, en el mes siguiente. Es entendible, ¿no? Porque hay que esperar a que termine el mes para calcular la inflación. Fue el IPC, fue del 8,6%. Se esperaba un 8,3%, lo que supone un incremento y una cifra, digamos, peor de lo esperada. Pero no solo eso, sino es que si ponemos este dato, digamos, en la gráfica de un año de IPC, vemos claramente cómo está repuntando. La inflación está repuntando, no está sucediendo aquello que decíamos hace unas semanas que podría suceder, que es que la Fed, con esta subida de tipos de interés que ha estado haciendo desde marzo, ya hubiese de alguna u otra forma tocado la tecla para que la inflación comenzase, si no a reducirse, a pararse. Parece ser que de momento esto no está sucediendo y Estados Unidos sigue una senda similar a la de Europa. Si hablamos del IPC subyacente o Core PCI, que para quien no lo sepa es lo mismo que el IPC, pero excluyendo sobre todo el tema de energía, subida de precios de energía, que como ya sabéis, debido a la situación actual, la situación, digamos, global, con la guerra en Rusia, con las tensiones, etcétera, pues la energía es de lo que más sube y es lo que ahora mismo está tirando más el IPC hacia arriba. Así que el IPC subyacente es una forma también inteligente de medir la inflación que estamos teniendo, por ejemplo, si no estuviésemos teniendo tensiones en Rusia, ¿vale? En este caso, el IPC subyacente también superó expectativas del 6,0%, con una previsión del 5,9%. El mes anterior fue del 6,2, así que sí que es cierto que si vemos solo el IPC subyacente, es decir, quitando la energía, podemos ver cómo sí que se está al menos aplanando el crecimiento o lateralizando, lo cual, dentro de lo malo, insisto, pues es un dato bueno, ya que significa que al menos estas subidas de tipos de interés, estas, digamos, políticas que está aplicando la Fed, están, pues teniendo algún efecto, ¿vale? Es decir, que se notan, ¿vale? De alguna u otra forma. Aunque es cierto que mientras el petróleo y la energía y el galón de gas estén a estos precios, la verdad es que es muy, muy poco probable que veamos inflaciones por debajo del 8% interanual, así es. Pero bueno, este es el dato, estos son los datos y ahora vamos con lo que significa esto, porque el dato todo el mundo sabe leerlo. Lo que significa esto es que la Fed va a tener que ser más agresiva sí o sí, al menos bajo mi punto de vista. Luego la Fed hará lo que quiera, el día 15 de junio tenemos la decisión de subida de tipos de interés en junio y a ver qué tal, a ver. Dijeron que iban a subir 50 puntos básicos en junio y otros 50 puntos básicos en julio. A ver cómo queda esto, porque viendo estos datos del IPC no son tan poco alentadores como para seguir subiendo simplemente medio punto porcentual. Además, si leéis informes, análisis, etcétera, aunque obviamente depende del autor, pues unos son más positivos, otros más negativos, hay sesgos, por eso siempre hay que leer y escuchar a muchas personas, no me hagáis tampoco caso a mí solo. Sí que es cierto que podemos ver que hay un cierto consenso en que los tipos de interés tienen que acabar el año 2022 mínimo en un 3,5%. Yo incluso soy un poquito más negativo en ese aspecto, yo calculo que deberían acabar alrededor del 4%. Sí que es cierto que es una subida importante, es una subida que mataría a bastantes empresas, las cosas como son, y destruiría bastante demanda en la economía, pero creo que es la única forma, al menos, de no tener un problema de inflación estructural a largo plazo, al menos, insisto, desde mi punto de vista.
Lo que significa la Fed es... lo que significa la Fed. Lo que significa este dato básicamente es que la Fed lo está haciendo bien. De momento se está notando, sobre todo en el IPC subyacente, pero tiene que ser más agresiva. Y una Fed más agresiva pasa por unas subidas de tipos de interés mayores y también por una reducción de balance. Esto es algo que más o menos ya teníamos digerido, ya más o menos pues creo que todo el mundo con dos dedos de frente se esperaba esto, pero bueno, veremos a ver qué tal se lo toman los mercados. Si vemos el S&P 500, el Nasdaq, el Dow Jones y prácticamente todos los mercados, incluso yéndonos a renta fija, tema de bonos, etcétera, vemos cómo la noticia no ha pasado indiferente. Los mercados caen ante esta noticia, es algo totalmente lógico, es algo que además contrasta con el rebote que veníamos viviendo estas 2 últimas semanas. Yo lo puse en Twitter hace 4 días o 5 días que me empezaba a mosquear el rebote que estábamos viviendo porque... un rebote, una subida antes de un dato importante, al igual que una bajada, siempre me mosquea, porque cuando el dato dista un poco de la expectativa, hay movimientos rápidos, volátiles y contrarios normalmente. Entonces, bueno, sinceramente no estoy... Llevo como dos semanas, una semana y pico, 2, sin entrar en ninguna acción en swing trading. La última empresa que compramos y vendimos en Boring Capital en swing trading fue... ahora no lo recuerdo, Olin creo, OLN, que la vendimos con un 1,8% de rentabilidad, es decir, muy poco, pero preferí venderla ahí antes de quedarme dentro y de hecho nos ha salido bien la jugada porque ha caído más, así que bien. Y pues eso, sinceramente estoy operando con prudencia a nivel de swing trading. Tengo unas cuantas acciones en el watchlist, de hecho hace 2 días pasamos un PDF a los suscriptores de Boring Capital Plus, nuestra comunidad online, para que tomasen nota un poco y que pues tuviesen esas acciones al radar, que no hemos comprado todavía, pero sí que es cierto que pues al menos a nivel técnico estaban interesantes. La lectura que hago yo realmente del tema de la inflación es que estamos viviendo una inflación, digamos, no como todo el mundo se la podría imaginar. A ver, hay 2 tipos, bueno, hay más, ¿no? Pero entre muchas comillas, insisto, perdonadme los más puritanos, pero hay como 2 tipos de inflación, la inflación de oferta y la inflación de demanda. Normalmente lo que se ve en las economías cuando pues se imprime dinero, digamos, y cuando la economía entra, digamos, en ebullición, se producen inflaciones de demanda. Entonces, las inflaciones de demanda normalmente se solucionan o tienden a solucionarse con subidas de tipos de interés, que es lo que ocurrió a finales de 2018 y en otras ocasiones, insisto, ¿eh? Pero ¿qué ocurre en esta ocasión? En esta ocasión, como gran parte de la inflación está generada por materias primas y, por qué no decirlo, por la energía, es una inflación más ligada a la demanda. Y esto lo que ocurre es que si subimos los tipos de interés, obviamente tiene un efecto sobre la inflación, porque estás enfriando la economía, etc. Pero no es un efecto tan directo como si es con la inflación de demanda, con la inflación de demanda. En la inflación de oferta, que es la que tenemos ahora, no sé si me he hecho un lío y lo he dicho antes mal, la inflación de oferta, que es la que tenemos ahora, como está muy condicionado por los precios de la energía en este caso, y las materias primas, pero sobre todo la energía, hasta que no veamos una reducción significativa en el precio de mercado de estas energías, es muy poco probable que veamos una reducción de la inflación. Subir tipos de interés, reducir balance es algo necesario, porque recordemos que venimos de expansiones cuantitativas, de impresión de dinero, que es algo que hay que solucionar sí o sí. Y de hecho, al menos en Estados Unidos, en el Core PCI, sí que estamos viendo cómo, de forma muy general, estamos viendo ya un efecto de estas políticas de la Fed. Tienen que ser más agresivos, esto es cierto, pero estamos viendo algo. Sin embargo, con el barril de Brent a $120, con el galón de gas a $5, pues es muy complicado ver este tipo de reducciones de inflación. Y aquí estaremos todos de acuerdo. Que el petróleo o el gas o el precio de la energía sea sostenible a estos precios ya es otro tema distinto. Yo ya sabéis, tanto los que me escucháis por podcast, los que me seguís en Instagram, como los que sois suscriptores de Boring Capital Plus, que yo soy un firme creyente de que el petróleo seguramente caiga mucho durante los próximos meses. No me aventuro a decir cuándo, porque tampoco soy adivino, y de momento tampoco estoy entrando en corto, lo estoy estudiando, pero me quedan bastantes horas de charle. Creo que la energía es insostenible a estos precios, pero lo que no sé es cuánto tiempo puede aguantar así.
Entonces habrá que estar pendiente a esto. Una situación similar a la que estamos viendo actualmente quizás podría ser en la primera crisis del petróleo, en el 1973. Espero haber dicho bien el año, porque lo he dicho en memoria y hace mucho que no estudio historia. Pero perdonadme si lo he dicho mal. Pero en la primera crisis del petróleo lo que sucedió básicamente es que debido a un conflicto, que es la guerra del Yom Kippur, los países de la OPEP, los países de exportadores de petróleo principales, que ya sabéis que sobre todo son aquella zona de Arabia Saudí, Qatar, etc., decidieron recortar la producción. Recortar la producción, no me acuerdo cuándo la recortaron. Bueno, de esta forma, al bajar la oferta, lo que ocurrió es que, y al haber la misma demanda, pues el precio se disparó. Creo que se disparó de $2,50 a $10 el barril. Es una situación muy distinta de la de ahora. Recordemos que en los años 70, 80, la economía era distinta a la actual. No tenía mucho que ver. También tenemos que recordar que el petróleo pasó de $2,50 a $10, me parece, lo digo de memoria. Es una subida del por 4. Nosotros no hemos visto un por 4, ¿vale? Tenemos que tener un poco en cuenta eso, ¿vale? Hay que tener en cuenta el precio de medio del petróleo en 2018-2019, no en 2020, porque pasó la pandemia. Entonces, salvando las distancias, realmente es una situación similar, ¿no? Porque la inflación que se produjo en los años 70, en los 70s, la década de los 70s, sí fue una inflación de oferta, como la que estamos viviendo ahora mismo. Y dirás, vale, Arnau, ¿y cómo solucionaron esa inflación? Pues en primer lugar te diré que yo no estaba vivo en ese entonces, pero las economías, sobre todo Estados Unidos, pasó una de las peores épocas de hecho, ahí se acabaron, digamos, los felices desde el fin de la Segunda Guerra Mundial hasta la primera crisis del petróleo. Se conoce como el auge del capitalismo. Pues debido a la guerra del petróleo, a la crisis del petróleo, a este evento, se dice, muchos historiadores económicos dicen que ahí se terminó la época dorada del capitalismo. Y vemos esto, ¿no? ¿Y cómo se solucionó esta crisis? Te estarás preguntando, para más o menos pues poder anticipar, hacer una regla de 3. Pues se solucionó subiendo los tipos de interés mucho. Creo que fueron al 20%, si no recuerdo mal. Igual estoy diciendo alguna barbaridad, pero se subieron muchísimo. Eso proporcionó una destrucción de demanda absoluta. Hubo muchísima pérdida de Producto Interior Bruto en Estados Unidos, y luego pues esto hizo difusión al resto del mundo y hubo una crisis muy fuerte, una crisis de la cual salimos. Es cierto que no tiene mucho sentido comparar las dos situaciones, porque fíjate que en los años 70 la dependencia del petróleo era mucho mayor que ahora. De hecho, a raíz de esta crisis del petróleo, muchos países, sobre todo como Francia, comenzaron a construir y apostar muchísimo por las centrales nucleares. De esta forma se consiguió, digamos, diversificar la obtención de energía y pues depender menos del petróleo. Por eso digo que tampoco hay que compararlo al uso, porque sí que leo por Twitter, leo pues artículos de opinión de gente que imagino que pues algún lapsus como yo puedo tener, ¿no? O cualquier persona, escriben esto, ¿no? Que deberían subirse los tipos al tal, porque tal. A ver, la economía es muy distinta. Ahora tampoco puedes subir los tipos de interés tanto. ¿Por qué? Porque ahora mismo las economías que tenemos están mucho más basadas en la deuda. Somos economías mucho más dependientes de la deuda. Y no puedes encarecerla tanto como se encareció antes, porque te cargas no solo empresas, que también, sino que pues al cargarte empresas, al cargarte estados enteros, al final estás generando desempleo, el desempleo genera bajada del consumo y es un círculo vicioso en el cual ningún gobernante quiere entrar, y yo creo que ningún ciudadano quiere entrar tampoco. Entonces esta es un poco la situación. Volviendo a nuestros días y a lo que podría pasar, yo sinceramente creo que al menos a nivel del S&P 500 del mercado le queda un spike a la baja, es decir, le queda todavía un tramo, pongamos, lo digo por decir, tampoco lo toméis literal, pero entre un 10 y un 15% a la baja. Yo lo vería sano. La verdad, también vería sano que empiecen que empecemos a ver quiebras en empresas. Si nos fijamos, por ejemplo, en el bono de 2 años, que refleja de alguna forma, entre muchas comillas, el precio de la deuda a corto plazo para empresas, pues podemos ver cómo está disparado. Está a niveles de 2009, si no recuerdo mal. Lo he visto hace poco el gráfico. ¿Qué ocurre con esto? Que muchas empresas que necesiten deuda van a funcionar y sean muy dependientes y tengan poco cash flow o se vean afectadas por algún tema, pues cuidado, porque seguramente quiebren durante esta crisis, y es normal. Al final son ajustes del mercado. Esto es el mercado, amigos, ¿no? Que decían. Entonces iremos viendo.
Yo, como siempre, pues por redes sociales, comentando al día a día, en podcast, y si ya quieres ir a un siguiente nivel, tener un resumen diario por podcast de 5 minutos, 4 o 5 minutos, comentando lo que va a pasar en el día, lo que pasó ayer, lo que posiblemente pase, acceso a informes exclusivos, acceso al podcast premium, que cada vez se está llenando más y más de episodios súper interesantes, acceso a el análisis que hacemos semanalmente, las acciones que me digáis, acceso a un montón de cosas. Tienes por Capital Plus por 8 euros al mes, pues puedes acceder. Nada más por mi parte, tienes todos los links en la cajita de más información del episodio. Espero que te haya gustado y perdonadme si he cometido algún error. Recordad que yo estoy ahora mismo hablando mirando a la ventana, no tengo ningún guión, así que lo he dicho todo de memoria. Un abrazo y nos vemos en el siguiente podcast. Chao.